La lectura bíblica de esta lección se encuentra en Isaías, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Lo voy a leer, hermanos. Dice así: Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Amén. El nacimiento del Mesías tras la esperanza mesiánica. El cumplimiento de la esperanza mesiánica tiene ya esta base en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues es Dios quien habrá de crear todas las condiciones que habrán de ser de bendición para el pueblo de Dios, pero que en primer lugar significan que el cumplimiento de su propósito redentor ha llegado. Entonces este tiempo es el que Dios ha establecido para que se cumpla su palabra. Lo vemos claramente en Gálatas 4 y 5, dice así: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto entonces claramente se ve en su palabra. Así entonces el nacimiento de Jesús anuncia que los últimos tiempos han llegado. Este es el último espacio de gracia que los seres humanos tenemos para reconciliarnos con Dios y así esperar la venida de Cristo en gloria. Lo que habrá de ocurrir en este proceso, que es entre su nacimiento y su segunda venida, no nos es descrito en dos partes en el texto que acabamos de leer de Isaías capítulo 2. Entonces, hermanos, aquí en el capítulo 2 de Isaías, dice así en su versículo número 2: Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, dice así. Entonces, hermanos, esto es muy, muy claro. El plan entonces que tiene nuestro Dios, que a partir del nacimiento de Cristo hacia su segunda venida, empieza a desarrollar también este plan perfecto. Todas las naciones irán en busca de la bendición de Dios, y este plan redentor de Dios llega a su cumplimiento colocando a su pueblo
como la cabeza de las naciones. Lo vemos muy claramente también en el pasaje de Deuteronomio capítulo 28, versículos 13 y 14. El Señor, donde dice que el Señor pondrá por cabeza y no por cola. Esto se lo dice al pueblo: estarás por encima de todo, nunca por debajo, siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios. Esto es muy importante, este versículo es tremendamente importante porque también va a implicar una responsabilidad por parte de su pueblo. Pues este es el plan original de Dios para su pueblo y que habrá de complementarse durante todo este tiempo mesiánico. Sin embargo, hemos de observar que la supremacía del pueblo de Dios, a lo que se refería el texto de Deuteronomio, sobre otros pueblos, no es porque ellos sean muy buenos o tengan algo de especial, sino por causa de la presencia de Dios en medio de ellos. Por ello, estas premisas de la promesa están orientadas a la comunión con Dios y su pueblo. ¿Cuáles son esas premisas? Siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor, tu Dios. Siempre y cuando no te apartes ni a diestra ni a siniestra de todas las palabras, ni vayas en pos de dioses ajenos y les sirvas. Dicho de otra forma, el ser cabeza entre las naciones es la promesa que Dios da a todos aquellos que mantienen la comunión con Él y le sirven. Entonces, la pregunta para todo este tiempo que hemos de vivir hasta la segunda venida de Dios es: ¿cómo puedo entonces hacer mía esta promesa? 1. Vivir la palabra de Dios. El punto medular para hacer esta promesa es justamente cuando la ponemos en práctica. Pues mientras no lo hacemos así, solo seremos oidores olvidadizos y la palabra no tendría mayor efecto en nosotros. Conocer, nada más adquirir más conocimiento sin hacer, nos coloca en el nivel de un fariseo. Y creer sin hacer es idéntico a un ateo práctico. Entonces, esto lo resuelve de la siguiente manera nuestro Señor Jesús, cuando a los discípulos les dice que todo aquel que hace su voluntad es su discípulo. Juan 8:31, la palabra de Dios dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer entonces en la palabra de nuestro Dios es la manera de hacerse de esta promesa. El punto de encuentro es Dios viviendo en su pueblo. Como hemos dicho antes, el punto de encuentro de todas las naciones no es el pueblo de Israel, no es que vayamos todos a Jerusalén, sino más bien el punto de encuentro es por causa de la presencia del Señor en todos nosotros. Así como el apóstol Pablo lo mencionó al hablar de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver muy claramente en el texto de Efesios 1:10, que dice así. Desde el 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos
como las que están en la tierra. Entonces, pues hermanos, pues es Dios quien está reuniendo todas las cosas bajo la cabeza de toda la creación, es decir, Cristo. Así que la obra redentora no es solo de personas, sino porque la creación misma ha estado bajo las consecuencias del pecado. Así también toda la creación ha de ser unida bajo la soberanía de Cristo, quien es su creador, redentor y Señor. Pero tenemos una misión que realizar. Entonces, esto no quiere decir que la iglesia como pueblo de Dios no tenga ninguna parte en la misión, sino todo lo contrario. Pues siendo que la iglesia es el cuerpo visible de Cristo en este mundo, es a ella a la que se le ha encomendado el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo lo vemos esto? Segunda a los Corintios 5, 18 y 19. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces nosotros, como este cuerpo de Cristo aquí en la tierra, tenemos esta gran misión de predicar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como Señor, como Salvador de nuestras vidas, y vivir en el camino que nuestro Dios nos ha marcado, para así dar un buen testimonio y buscar esa reconciliación con todo aquel que nos rodea, con todo aquel prójimo, dice la palabra de Dios, que nos está viendo y que está tomando nota de nuestro testimonio. Entonces la iglesia se constituye en una comunidad de destino. Entonces el papel que la iglesia desempeña tiene un papel muy importante para reconciliar todas las cosas en Cristo. Pues siendo el cuerpo visible de Cristo, es allí donde su pueblo se reúne, donde el Señor envía bendición y vida eterna. Y cuando la iglesia está cumpliendo con el propósito para el cual fue constituida, entonces podemos esperar que allí el Señor añada bendición y añada también a los que han de ser salvos. Vamos a Hechos 2, únicamente el versículo 42 y el 47. Hechos 2, 42 y 47. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el 47 dice: alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo, pero teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, constituyendo así a la iglesia en la comunidad de destino como cuerpo de Cristo, ya que la presencia y la palabra de Dios es lo distintivo de la iglesia, y con su actuar en el mundo, ellos representan el reino de Dios a través de cada uno de sus miembros que han sido redimidos por el Señor. El Mesías transforma y trae su paz. Esta es ya la segunda parte, hermanos, que ya vamos en el versículo 4 de este capítulo 2 de Isaías. El Mesías transforma y trae su paz. Él juzgará entre las naciones, dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para
la guerra. Entonces, hermanos, las transformaciones que Dios hace como cumplimiento de la esperanza mesiánica abarcan diversas dimensiones, pero cada una de ellas apunta al establecimiento final de la paz de Dios en su pueblo. Las que están enunciadas en este pasaje nos permiten ver un escenario de bendición al que son conducidos los discípulos de Cristo. Entonces, este texto nos empieza a enseñar la paz que va a empezar a traer o que trajo desde su nacimiento el cumplimiento de la promesa nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primer punto, un juicio para nuestro bien. El juicio de Dios, hablar del juicio de Dios para muchos es una idea que puede inquietar un poco, pero cuando se trata del cumplimiento de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, el juicio finalmente es para bien, como Jesús mismo lo dijo. ¿En dónde? En Mateo 24:22. Dice así: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así dice Mateo 24:22. Pues este juicio no es para condenar a los que ya han sido salvados por el Señor, sino para separar a los que son hijos de los que no son. Así los discípulos pueden esperar sabiendo que el juicio anuncia que la salvación de ellos es inminente. Los discípulos se han mantenido fieles al Señor, haciendo uso de los recursos que se les ha encomendado, y entonces pueden esperar la sentencia que se espera para los mayordomos fieles. ¿Cuál es esta sentencia a los mayordomos fieles? Bueno, Mateo 25:23. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta es la sentencia en este primer punto para los discípulos que han hecho buen uso de sus dones, para los discípulos que han dado un buen testimonio, para los que han caminado con nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que les espera, que nuestro Señor diga: bien, buen siervo y fiel. Dentro de este versículo 4 de Isaías 2, el segundo punto también son condiciones para la paz. Muchas ideas en la Biblia apuntan hacia el estado bienaventurado que aguarda a los discípulos, pero quizá uno de los más significativos es la transformación que aquí es mencionada, donde los utensilios de guerra son transformados en instrumentos de paz. Y se suprimen las condiciones de injusticia e impiedad que hacían que los humanos hicieran guerra unos contra otros. Entonces, en lugar de todo ello, la paz de Dios es la que se hace presente en los discípulos y las condiciones de vida que se experimentan. Dice el texto en Colosenses 3:15 que el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Colosenses 3:15. Entonces, así la paz de Dios, gobernando los corazones de los discípulos, empiezan estos a actuar de acuerdo con la paz que han recibido del Señor, y les lleva a actuar como promotores de la paz, haciéndose ellos mismos constructores de paz. Por eso el texto de Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta paz que ahorita ellos saben es temporal, pero confían en que la presencia de Dios es la que traerá la paz perfecta que todos anhelamos, porque así lo prometió Cristo Jesús. ¿Dónde lo prometió? En Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tengan miedo.
Entonces el mismo Señor Jesucristo promete esta paz. Ajá. A eso entonces se refería la promesa de Isaías 2:4. Vengan ustedes, los de la casa de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Esto es lo que dice Isaías 2:5. Entonces, hermanos, este es un exhorto final, en que hallamos en este texto. Y esto es porque es en el escenario donde históricamente ahora nos encontramos nosotros. Tenemos la promesa, pero aún no se ha concretado del todo. Nosotros ya somos salvos, gozamos de gran bendición de Dios, pero todavía vamos caminando hacia la glorificación. Pues si bien ya somos salvos, aún no estamos en gloria, hermanos. Por ello la invitación es a continuar caminando bajo la luz de Dios. Es tremendamente vital. Dice este texto de Isaías 2:5, vengan ustedes los de la casa de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Entonces, hermanos, la Navidad es real, pero aún falta la culminación de las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Por ello, mientras eso ocurre, como escribió el autor de la epístola a los Hebreos, el apóstol Pablo, dice, perseveremos en la comunión con Dios y animémonos unos a otros, al amor y a las buenas obras. O Hebreos, y en el versículo 25, tengamos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como lo acostumbran ya algunos, sino que nos animemos unos a otros. Y termina diciendo, y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Esta es una promesa, hermanos, tremenda. Y seguro va a pasar así como ocurrió y Dios acomodó todas las cosas para que nuestro Señor Jesús viniera a nacer. También es seguro que por segunda ocasión nuestro Señor vendrá en gloria y hemos de estar con Él. Entonces, ese día se acerca, hermanos. Estemos preparados. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.